El Ministerio de Defensa de Ucrania y diversas fuentes de análisis militar han intensificado sus operaciones de presión contra la red logística que abastece a un contingente de entre 150.000 y 180.000 soldados rusos, desplegados en el Frente Sur. En el centro de esta compleja infraestructura de transporte se encuentra el puente de Kerch, considerado la conexión estratégica y política más importante entre el territorio continental de la Federación de Rusia y la península de Crimea. En la superficie, el flujo logístico a través de esta vía parece mantenerse operativo de manera regular, con trenes de carga en circulación constante, el tránsito sostenido de vehículos militares y el envío continuo de combustible, municiones, equipamiento pesado y tropas de refuerzo dirigidas hacia los teatros de operaciones de las regiones de Jersón y Zaporilla. Sin embargo, los manuales de la guerra moderna establecen que el destino de las campañas no siempre se define mediante explosiones de gran magnitud o el colapso total de infraestructuras críticas ante las cámaras de televisión. El peligro estratégico se incrementa de forma sustancial cuando una ruta de suministro vital permanece intacta, pero se ve obligada a operar bajo una situación de hostigamiento y alerta constante cada activación de las sirenas de incursión aérea. Cada avistamiento de sistemas de aeronaves no tripuladas y cada desvío de convoyes, debido a amenazas inminentes, incrementan los costes operativos, ralentizan los tiempos de traslado e introducen una tensión adicional sobre el entramado de distribución que sostiene las operaciones en la línea de combate. De manera simultánea, las fuerzas ucranianas expanden de forma progresiva sus capacidades de ataque contra los enlaces logísticos que conectan Crimea con las zonas de combate de Jersón y Zaporilla. Esta dinámica militar plantea interrogantes fundamentales para los analistas internacionales sobre el control real de la situación en la zona. Si el puente de Kerch se encuentra protegido por una de las redes de defensa aérea más densas y avanzadas que las Fuerzas Armadas de Rusia han desplegado en la península de Crimea. Las razones por las cuales esta estructura sigue figurando de forma prioritaria en las discusiones del mando militar ucraniano son objeto de debate permanente. Esto genera un análisis dividido entre quienes consideran que Moscú mantiene un control absoluto de la seguridad regional y aquellos que identifican vulnerabilidades estructurales que los sistemas defensivos actuales no logran resolver por completo. La evaluación técnica del terreno confirma que el puente de Kerch se mantiene como uno de los objetivos militares de más difícil acceso para las fuerzas ucranianas, debido a la creación de una zona de exclusión y defensa concéntrica a su alrededor. Esta megaestructura no representa únicamente un enlace vial y ferroviario, sino que constituye un símbolo de carácter político, una arteria de abastecimiento militar y el nexo terrestre directo más relevante con la península de Crimea. Para el gobierno de Moscú, la protección absoluta de este paso no es una opción secundaria, sino una prioridad de seguridad nacional. El experto militar ucraniano Roman Svitan sostiene que la Federación de Rusia mantiene un despliegue masivo de sistemas antiaéreos en torno al estrecho, lo cual adquiere relevancia dado que la mayoría de las incursiones ucranianas registradas hasta la fecha han empleado vehículos aéreos no tripulados de ataque y misiles de crucero. Estas armas de precisión deben atravesar múltiples capas de interceptación antes de aproximarse a la estructura principal. Los emplazamientos de radares de alerta temprana detectan las amenazas a larga distancia. Los sistemas de guerra electrónica interfieren los canales de guiado por satélite y los complejos de misiles de corto y largo alcance intentan neutralizar los vectores antes de que ingresen a la fase de aproximación final. Este despliegue masivo no convierte al puente en una estructura invulnerable, pero eleva de forma drástica el coste material y operativo necesario para alcanzar el objetivo. Cualquier vector que se dirija hacia el estrecho de Kerch es monitorizado mucho antes de aproximarse a las secciones transitables, y los misiles de crucero se enfrentan a contramedidas electrónicas intensas e interceptores durante la fase más crítica de su perfil de vuelo. A pesar de que diversos ataques resulten fallidos o solo alcancen un éxito parcial,
Las fuerzas rusas utilizan cada incidente como una oportunidad de aprendizaje táctico para identificar la procedencia de la amenaza, evaluar el tiempo de respuesta del sistema de alerta temprana y determinar qué sectores específicos de la defensa requieren un refuerzo inmediato de capacidades. El enorme esfuerzo dedicado a la protección del puente se fundamenta en que éste no solo transporta suministros, sino que transmite el mensaje de la unión física de Crimea con Rusia, al tiempo que sostiene el traslado continuo de carga militar, personal de infantería, vehículos blindados, carburantes y armamento pesado. Un daño estructural severo en este enlace causaría un problema logístico de primer orden para Moscú y un impacto político de gran repercusión, razón por la cual la zona se mantiene como la prioridad defensiva principal en la región del Mar Negro desde el inicio de las hostilidades a gran escala. El mando militar ruso ha dispuesto de tiempo suficiente para analizar los patrones de los ataques ucranianos contra Crimea. Cada alerta aérea ha servido para poner a prueba los tiempos de reacción de las tripulaciones, y cada impacto ha forzado modificaciones en la cobertura de los radares, el reposicionamiento de las baterías de defensa antiaérea, la alteración de las rutas de patrulla naval y el fortalecimiento de la protección electrónica. Cuanto mayor es el valor estratégico del objetivo, mayores son los recursos técnicos y humanos que el mando ruso está dispuesto a concentrar en su perímetro. Esta concentración de medios explica el motivo por el cual los ataques ejecutados exclusivamente con drones comerciales o militares modificados difícilmente logran resultados decisivos por sí solos. Mediante estas acciones, Ucrania consigue ejercer presión sobre el puente, obligar a Rusia a mantener sistemas antiaéreos de alto coste inmovilizados en Kerch y evaluar la resistencia de la red defensiva. Sin embargo, quebrar un sistema de protección tan denso mediante métodos de ataque convencionales resulta significativamente más complejo que golpear depósitos de combustible desprotegidos, nudos de carreteras o almacenes logísticos de retaguardia que carecen de múltiples capas de cobertura antiaérea, un factor que define la actual fase de la planificación militar en el teatro de operaciones. La argumentación del analista militar Roman Svitan no se limita al análisis de los sistemas de armamento que las fuerzas ucranianas emplean con mayor frecuencia en la actualidad, sino que plantea una interrogante mucho más compleja para la evolución del conflicto en el Frente Sur. El eje del debate se centra en determinar las consecuencias operativas si las Fuerzas Armadas de Ucrania logran el suministro masivo de sistemas de ataque de largo alcance que las redes de defensa aérea desplegadas en la península de Crimea nunca fueron diseñadas para interceptar de manera eficiente. La vulnerabilidad estructural señalada por los expertos no implica que las fuerzas de la Federación de Rusia fracasen ante cualquier modalidad de incursión aérea. Se trata de un factor técnico específico y determinante para la planificación de las siguientes fases de la campaña militar. En las inmediaciones del puente de Kerch, los contingentes rusos mantienen la capacidad de neutralizar de forma regular vectores lentos como aeronaves no tripuladas y misiles de crucero convencionales. Pero el empleo de misiles balísticos introduce una problemática operativa de dimensiones completamente distintas. Este tipo de armamento de alta velocidad desafía de forma directa a una red de defensa aérea configurada principalmente para hacer frente a objetivos que se desplazan de manera predecible a través de rutas y altitudes medias o bajas. La península de Crimea no cuenta con el mismo diseño ni la misma densidad de protección estratégica que resguarda a la ciudad de Moscú. La capital de la Federación de Rusia dispone desde hace décadas de una cobertura de defensa antimisiles de carácter estratégico, que incluye la red A-135, desarrollada específicamente para contrarrestar amenazas de alto nivel y vectores de reentrada rápida. Dicho entramado no fue concebido para ser extendido de manera universal a cada territorio bajo control militar, puente de comunicación, puerto marítimo o centro de distribución de suministros en el exterior, sino para garantizar la protección del núcleo del poder político y militar ruso. De acuerdo con el análisis técnico disponible, la zona del estrecho de Kerch carece de este escudo antimisiles balísticos
de carácter estratégico, lo que representa una brecha operativa que las fuerzas ucranianas podrían explotar si consiguen los vectores tecnológicos adecuados para este propósito. La diferencia fundamental entre los diversos vectores de ataque se reduce a tres factores críticos: tiempo de reacción, velocidad de desplazamiento y trayectoria de vuelo. Un vehículo aéreo no tripulado posee la capacidad de volar a baja altitud, dificultando su detección por parte de los radares de exploración de superficie, pero su velocidad de traslación es sumamente lenta en comparación con un misil moderno. Por su parte, un misil de crucero representa una amenaza seria debido a su velocidad subsónica o supersónica y a su capacidad para utilizar los accidentes del relieve geográfico para ocultarse de las emisiones de los radares. Sin embargo, mantiene un perfil de vuelo propulsado y horizontal que permite a las tripulaciones de la defensa aérea realizar un seguimiento continuo. El misil balístico opera bajo principios físicos totalmente opuestos. Tras el lanzamiento, el vector describe una trayectoria parabólica que lo eleva a gran altitud, para luego iniciar una fase de descenso hacia el objetivo a velocidades hipersónicas. Esta etapa final de la trayectoria es la que genera la mayor complicación para los sistemas de interceptación. Los operadores de las baterías de defensa disponen únicamente de una ventana de tiempo extremadamente reducida para detectar el proyectil en trante, calcular de forma automatizada su trayectoria de impacto, autorizar la respuesta de combate y proceder al lanzamiento de los misiles interceptores. La efectividad de la defensa antiaérea no depende únicamente de la disponibilidad de munición lista para el disparo, sino de la capacidad de identificar la amenaza con la antelación suficiente para actuar antes de que se produzca el impacto en la superficie. Si cualquiera de los eslabones de esta cadena de mando y control experimenta un retraso, el sistema defensivo pierde toda su eficacia. En escenarios de alta intensidad, una fracción de segundo determina el éxito o el fracaso de la interceptación cuando un vector desciende a gran velocidad de forma vertical sobre su objetivo. Esta es la razón por la cual las estructuras fijas quedan expuestas a una destrucción severa cuando los sistemas de armas balísticas entran en el teatro de operaciones. Un puente ferroviario o vial carece de movilidad. Un puerto comercial o militar no puede ocultar sus muelles, y un gran centro logístico no tiene la capacidad de modificar su posición geográfica cuando se activan las sirenas de alarma general. Estas infraestructuras estratégicas pueden ser reforzadas estructuralmente, reparadas de urgencia, protegidas mediante el despliegue de cortinas de humo densas o rodeadas por sistemas antiaéreos tácticos, pero sus coordenadas geográficas exactas están plenamente registradas por los servicios de inteligencia del adversario. Una vez que el atacante dispone de datos cartográficos precisos y de un vector capaz de alcanzar la zona a gran velocidad, la única opción viable para el defensor consiste en neutralizar el ataque en el espacio aéreo. Para el puente de Kerch, esta realidad transforma por completo la lógica del enfrentamiento militar. Las fuerzas rusas tienen la opción de desplegar un mayor número de radares móviles en las inmediaciones del estrecho, redes de misiles de corto alcance para la protección de punto, intensificar las patrullas marítimas y mantener equipos de ingenieros listos para reparaciones de emergencia. Estas medidas de mitigación reducen de forma parcial el riesgo operativo, pero no resuelven de manera integral el desafío que imponen los misiles balísticos si la arquitectura de defensa original no fue proyectada para cumplir dicha función específica. Una red diseñada para batir drones y misiles de crucero experimenta dificultades ante armas que llegan al objetivo con mayor velocidad, desde cotas más elevadas y con un tiempo de preaviso mínimo. El desafío técnico se incrementa notablemente si los ataques se ejecutan mediante salvas simultáneas, combinando diferentes amenazas que se aproximan en horarios distintos y desde vectores geográficos divergentes durante el combate. Esto no implica que las Fuerzas Armadas ucranianas posean la capacidad de neutralizar la estructura del puente de manera inmediata, sino que el balance de poder en el estrecho de Kerch depende de los suministros tecnológicos que reciba el gobierno de Kiev.
y no de las tácticas empleadas en el pasado. Si Ucrania incorpora de manera regular armamento con perfiles de vuelo balísticos o casi balísticos, la presión sobre los planificadores militares rusos aumentará de forma exponencial. El mando militar se verá obligado a proteger el viaducto no solo de amenazas de baja cota, sino de ataques que reducen el tiempo de toma de decisiones y saturan la cadena de mando. Por ello, la advertencia de Svitan modifica el enfoque de la discusión. El factor crítico ya no es si los drones pueden quebrar las defensas actuales, sino si Ucrania introducirá sistemas que obliguen a Rusia a defender el mismo objetivo bajo reglas tácticas completamente desfavorables. Más allá del debate sobre la capacidad técnica para destruir la estructura del puente de Kerch, los analistas militares evalúan si el objetivo principal de la campaña de presión ucraniana es el acoso físico del viaducto o la interrupción sistemática del tráfico militar que transita diariamente por él. En la fase actual del conflicto, el propósito estratégico del mando ucraniano no requiere la destrucción absoluta de la obra de ingeniería para generar un impacto operativo de gran envergadura. El fin principal radica en obstaculizar de manera constante el movimiento logístico que otorga valor militar a la infraestructura. El desplazamiento de tropas de infantería, camiones cisterna con combustible, convoyes de municiones, componentes de repuesto, vehículos blindados y equipos pesados de ingeniería militar solo resulta efectivo si estos recursos llegan a los frentes de Jersón y Zaporilla en los volúmenes requeridos y en los tiempos planificados por el Estado Mayor de la Federación de Rusia. Un puente puede mantenerse estructuralmente en pie y, al mismo tiempo, experimentar una reducción drástica de su utilidad operativa si las condiciones de seguridad impiden su explotación regular, si el tránsito ferroviario y rodado debe detenerse o reducir su velocidad operativa tras cada activación del sistema de alerta por incursión aérea. El efecto de desgaste militar se consolida mucho antes de que se registre un daño visible en los pilares de la estructura. El endurecimiento de las inspecciones de seguridad en los accesos, la obligación de fragmentar los convoyes masivos en grupos de transporte más pequeños y la necesidad de restringir el paso de mercancías peligrosas a franjas horarias específicas provocan un retraso acumulado que afecta directamente el ritmo de abastecimiento en las líneas defensivas del sur. En un escenario bélico donde la artillería de campaña, las flotas de drones y el parque de vehículos blindados consumen recursos materiales a un ritmo diario sumamente elevado, el factor tiempo se convierte en una variable crítica. Por este motivo, el éxito de la campaña de hostigamiento contra el estrecho de Kerch no debe medirse exclusivamente por el derribo de tramos de la estructura, sino por la alteración del volumen logístico y del ritmo de entregas que la Federación de Rusia lograba mantener con anterioridad. La situación de amenaza constante obliga a los comandantes de la logística rusa a planificar sus operaciones sobre la base de la gestión del riesgo. Esto implica determinar con precisión en qué momento se autorice el paso de cargas prioritarias, qué cantidad de toneladas se pueden transportar de manera simultánea, qué unidades de combate en el frente tienen preferencia para recibir los suministros y qué baterías de defensa aérea deben permanecer asignadas a la protección del estrecho en lugar de ser enviadas a reforzar las zonas de combate activo. La repetición de las alertas aéreas genera una fricción operativa acumulativa. Aunque una alarma individual suponga una interrupción temporal breve, la persistencia de las amenazas altera los horarios ferroviarios, incrementa los tiempos destinados a las revisiones de seguridad y satura las capacidades de los equipos de ingenieros y de reparación rápida que deben permanecer en estado de alerta permanente en el perímetro de la obra. Asimismo, el despliegue de capas de protección adicionales como sistemas de radar, cortinas de humo y patrullas navales demanda tripulaciones especializadas, combustible y mantenimiento constante, recursos que se inmovilizan en un punto fijo y quedan indisponibles para otros sectores del frente. La península de Crimea cumple una función estratégica fundamental que trasciende su valor político.
ya que opera como la base logística y de retaguardia principal para el sostenimiento de las operaciones militares rusas en los frentes de Jersón y Zaporilla. Cualquier alteración o retraso en la distribución de carburantes, proyectiles de artillería y piezas de recambio se propaga de manera progresiva hacia las unidades situadas en la primera línea. Este enfoque de desgaste responde a una doctrina de la guerra moderna que prioriza la neutralización de la cadena de suministros sobre la destrucción directa de las unidades de combate en el terreno. Un carro de combate desprovisto de combustible queda inmovilizado y una pieza de artillería desabastecida de munición pierde su capacidad operativa de fuego. Frente a esta vulnerabilidad en el estrecho, las Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia han consolidado una red de rutas alternativas conocida como el Corredor Terrestre del Norte, el cual discurre a lo largo del Mar de Azov conectando la región de Rostov del Don con las localidades de Mariúpol, Berdiansk y Melitopol, operando como una póliza de seguro logístico ante eventuales interrupciones en el puente de Kerch. El desarrollo de este corredor de transporte alternativo mitiga la dependencia exclusiva de la infraestructura de Crimea, pero introduce nuevos desafíos defensivos debido a la gran extensión geográfica del trayecto. Las carreteras y líneas de ferrocarril que forman este corredor atraviesan numerosos nudos de comunicación, puentes locales, estaciones de conmutación ferroviaria y depósitos de almacenamiento que se vuelven vulnerables a la campaña de ataques de medio y largo alcance ejecutada por las fuerzas ucranianas mediante el uso de aeronaves no tripuladas de ataque. El incremento de la distancia en los recorridos expone a los convoyes a tiempos de tránsito superiores y obliga al mando militar ruso a dispersar sus sistemas de defensa antiaérea y de guerra electrónica a lo largo de cientos de kilómetros de vías de comunicación, lo cual reduce la densidad de la protección en puntos específicos y genera brechas que el adversario busca explotar. El objetivo final de la estrategia ucraniana se enfoca en reducir el tempo operativo global del sistema logístico del sur en un porcentaje estimado del 30%, una cifra que, según analistas del sector, comprometería la flexibilidad de los mandos rusos